Bienvenidos a la segunda temporada de CFO Essentials. Gestionar imprevistos. Planificación financiera para que si llegan imprevistos, nuestro plan, nuestra empresa, nuestras finanzas sean resistentes. Por ejemplo, que se caigan clientes, por ejemplo, que la facturación retroceda, por ejemplo, que se reduzca el número de pedidos. Los imprevistos nos llegan continuamente y lo que a nosotros nos interesa es saber cómo manejarlos, cómo poder tener un plan B o entender qué está pasando con la economía o qué podría pasar con la economía para que cualquiera de esos imprevistos no trastoque nuestros planes de negocio. Le vamos a pedir a un economista de referencia en nuestro país, a David Cano, que nos ayude a entender el contexto macroeconómico en el que estamos, que nos ayude a detectar de manera anticipada cuáles pueden ser los imprevistos que anticipan, que podemos anticipar para manejar nuestro negocio y de qué manera podemos manejarnos en aguas que yo creo que ya siempre son turbulentas. David Cano, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, un placer. La última vez que nos juntamos en este plató, sí, quedaban semanas para que estallara una guerra que nadie vio venir, pero desde entonces han pasado muchas cosas. China se cerró y se volvió a abrir, la cadena de suministro, los problemas en la cadena de suministros nos trajeron muchos problemas, la inflación despegó de una manera excepcional y bueno, ahora estamos metidos en riesgos en el sector financiero. Siempre hay imprevistos, sí. ¿no? Sí, pues me acuerdo mucho, porque efectivamente cuánto han cambiado las cosas en apenas unos días o en apenas unas semanas. Y lo que comentábamos de que estamos en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, un entorno VUCA, sí, cada vez es más claro, porque suceden asuntos que son absolutamente imprevistos, que son los llamados cisnes negros, algo que no se podía pensar y que de repente sucede y que tiene un impacto muy negativo, sí, pero también se ha puesto muy de moda utilizar la palabra los rinocerontes grises. Y el rinoceronte gris es algo de lo que se viene advirtiendo, algo que detectamos que sí que es un problema, va viniendo poco a poco y de repente un día se materializa y también tiene un impacto negativo, ¿no? Así que entre cisnes negros, rinocerontes y grises... Claro, cuando empezamos a hablar de los cisnes negros, realmente pensábamos, bueno, como cuando cae Lehman Brothers, ¿no? Cuando se desencadena un evento tan extraordinario que pensamos que sucede cada muchísimos años. La sensación que tengo ahora, David, es que, y eso no sé si te refieres ahí cuando hablas de los rinocerontes grises, es que estamos expuestos a cualquier imprevisto en cualquier momento. Sí, pero hay imprevistos y hay cosas que se vienen advirtiendo y que algún día llegan. Lo que pasa es que tal vez no se le hace mucho caso. Hay un claro ejemplo, ¿no? La deuda. Por ejemplo, la deuda pública, el envejecimiento de la población, sí, un cambio climático o incluso la situación de alguna entidad financiera. No lo sé si la pandemia, no sé si la guerra se puede considerar un cisne negro o un rinoceronte gris, porque sí que había científicos que nos advertían de una potencial pandemia, de una potencial zoonosis. Y es verdad que alguien ya también estaba advirtiendo de una potencial guerra en Ucrania, ¿no? De forma... da igual, podemos debatir si un determinado acontecimiento es cisne negro o es rinoceronte gris, es si la cantidad de acumulación con una frecuencia excesiva de alteraciones a lo que puede ser un programa que pueda tener una empresa o que pueda tener un directivo financiero. A un CFO, le ha sucedido otro elemento, y tú lo has comentado, y esto sí que es mucho más macro, el repunte de los tipos de interés. Si quieres ser un rinoceronte gris, pensar que algún día los tipos de interés iban a subir, pero es, yo diría, cisne negro pensar que los tipos hayan subido 300 puntos básicos en apenas 15 o 18 meses, porque nunca habíamos asistido a un repunte de la inflación como la que tuvimos, ¿no? Con cuellos de botella. Bueno, afortunadamente, mira, en este análisis que estamos haciendo de qué cosas han ido a peor y qué cosas han ido a mejor, hombre, yo diría que los cuellos de botella o los problemas de suministro en las cadenas globales de producción sí se han ido reduciendo, ¿no? O que ya no hay la tensión que teníamos. Sí. Algo está mejorando en ese entorno. Pero es verdad que la lista de acontecimientos y la lista de vulnerabilidades se ha puesto de manifiesto que es muy elevada. Lo que me parece complicadísimo es gestionar un negocio mediano, pequeño o grande, pensando en que los rinocerontes nos están mirando. Exacto. Bueno, y por eso surge otro debate, y es, tengo que tener mi empresa preparada para por si acaso suceden cualquier cosa, tengo que tener un montón de planes B, contingencias. Bueno, pues hay quien dice, no, es imposible.
Porque ante tantas adversidades potenciales, yo no puedo tendría que tener un plan B, C, D, E, F, G, H, I, tendría que tener... Al revés, hay quien dice lo que tenemos que tener son compañías súper, ultra, mega flexibles, que permitan que sean súper resilientes y que si mañana cambia nuestro entorno, nosotros podamos cambiar a toda velocidad. Pero ser flexible, que reacciona rápido. Poder reaccionar rápido. No solo reaccionar rápido ante un cambio en el contexto, identificar qué es lo que ha cambiado, sino luego tener una estructura tremendamente flexible para que tú puedas cambiar. En fin, que la mochila que lleves sea muy, 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 muy ligera, que no vayas muy cargado de equipaje, porque eso seguramente, aunque diagnostiques bien el cambio en el entorno, luego no vas a poder moverte. Claro, estoy ligando esto con el tema de la cadena de suministro. Yo puedo tener un incremento de los pedidos, pero si no me llegan determinadas piezas, me puedo ver con mi stock de algunos materiales concretos que yo necesito para mi producción almacenados porque no me llegan otros y no puedo montar y por lo tanto no le puedo entregar al cliente el pedido. Y uno de los debates que estamos teniendo en los últimos tiempos, al hilo de la pandemia y los cuellos de botella, es si acaso hay que dar pasos atrás en la globalización. Y esto es una reflexión estratégica que tiene que tomar una compañía y como también comentamos el año pasado, donde al director financiero, al CFO, cada vez se le pide que tenga más una visión estratégica y él puede aportar esa visión estratégica. Nos hemos dado cuenta de que es una vulnerabilidad tener los centros de producción a 4.000, 5.000, 6.000 kilómetros, que inicialmente era bueno porque te permitía una reducción de los costes. Igual no es útil, porque resulta que si no puedo traer mi producto o mi bien intermedio porque se han producido una ruptura de la cadena de suministro, de nada me vale. Y que por lo tanto igual tenemos que dar pasos atrás en la globalización y volver a reindustrializarnos y volver a tener los centros productivos muy cerca de nuestros puntos de venta, porque además eso, y además lo hilamos con otra reflexión estratégica muy importante, puede reducir la huella de carbono. No es lo mismo que tú vayas a vender un producto que está fabricado a 5.000 kilómetros o que lo vendas, ese producto está fabricado a 100 kilómetros, ¿no? Por lo tanto, se está dando un debate interesante sobre si hay que dar pasos atrás en la globalización, precisamente ante la constatación de que somos vulnerables a la ruptura de las cadenas de suministro y porque, por otro lado, se ha metido otra variable muy importante en Europa, tal vez no tanto en otros países, y es precisamente la huella de carbono, ¿no? Y si vamos a descarbonizarnos, pues seguramente eso sea compatible con ir desglobalizándonos. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, estoy pensando en el sector de la automoción, mientras lo explicabas, con una industria auxiliar en España que se ha desarrollado porque precisamente lo que necesitaba era tener las piezas muy cerquita para poder montar los vehículos, que se vio afectado por la cadena de suministros porque aquí no teníamos los microprocesadores que necesitaban los vehículos, a la vez un sector que está afectado en el largo plazo por la reducción de la huella de carbono y el cambio en los vehículos que vamos a tener, no sé si en 2035 va a ser en la década de los 40. ¿Qué sucede, David? Que ahí, cuando hablamos muchas veces de la colaboración público-privada, que queda tan bien, ¿no? Claro, la colaboración público-privada también es que una empresa no asuma todo el coste de lo que supone fabricar cerca o tener los componentes cerca de mi centro de producción. Sin duda. Y que tenga pues un apoyo o una ayuda por parte de los estados. Yo creo que también otra de las ideas de estos últimos tiempos es, mira, ni solo lo público ni solo lo privado. Es necesario que los dos convivan y que los dos colaboren, porque esa seguramente va a ser la mejor forma de poder avanzar. Y este es un claro caso. Los estados tienen que ayudar a las compañías en ese proceso de reindustrialización, porque es que, por otro lado, va a ser un elemento favorable para el dinamismo del empleo, para el dinamismo del Producto Interior Bruto y para evitar no ser tan vulnerables a la ruptura de los suministros. Pero no solo eso, yo diría, y esto ya volviendo a pensar en el CFO, ¿no? Dice, vale, efectivamente, la dirección de nuestra compañía ha decidido volver a fabricar aquí, vamos a traer la industria y vamos a... ¿Vale? ¿Cómo financiamos esa nueva fábrica? ¿Cómo financiamos ese nuevo centro productivo? ¿Cómo fabricamos? Bueno, necesitamos financiación. Y aquí también están cambiando las cosas. Lo que somos conscientes es que la financiación vía canal bancario está perdiendo importancia relativa y que una financiación vía canal bancario se ha incrementado los costes en los últimos tiempos e incluso han endurecido las condiciones. ¿Cómo ha ido el desarrollo de los mercados de capitales para buscar fuentes de financiación alternativa al puro canal bancario? Algo estamos mejorando. Es verdad que tal vez no al ritmo que nos gustaría, tal vez no al ritmo que hemos observado en Estados Unidos, pero hoy un director financiero, y ya no solo de una gran compañía, sino de una compañía mediana e incluso de compañías pequeñas, encuentran otras fuentes de financiación alternativa al puro canal
bancario. Y esta interlocución que cada vez se observa más de un CFO con un fondo de inversión, con un fondo de capital riesgo, con un fondo de direct lending, con unos business angels o con un mercado bursátil alternativo, es algo que está cambiando y afortunadamente, aunque todavía estamos muy lejos. Estamos muy lejos no solo tal vez en algunos CFOs de que sean conscientes de esta alternativa de financiación, sino también del ahorrador, de la típica familia española que sigue teniendo 1 billón de euros en depósitos y que ahí permanecen. Seguramente fuese necesario que esos depósitos se fueran movilizando y que ese ahorrador fuera asumiendo un mayor riesgo en forma de financiar, en forma de invertir esas compañías que quieren reindustrializar y que quieren incrementar su producción. Esto es uno de los grandes cambios estructurales a los que estamos siendo testigos en esta economía española. Usabas el término flexibilidad al principio, ¿no? Y estaba pensando, a ver, y lo voy a ligar directamente con la bomba que estalla con Silicon Valley Bank por un motivo. A la banca en muchas ocasiones se le dice, bueno, va más lenta en el control de sus riesgos precisamente a la hora de ofrecer determinado tipo de financiación a determinados negocios, y es ahí donde el capital privado efectivamente es mucho más flexible y entiende mucho mejor o de manera más acelerada los cambios que hay en el tejido productivo y lo que puede necesitar una empresa. Tengo entendido que una de las misiones que tenía Silicon Valley Bank, más allá de la regulación en Estados Unidos y qué tipo de bancos se controlaban más o menos, era dar créditos, financiación puente a la espera de que pudiera llegar, por ejemplo, ampliaciones de capital suscritas por el sector privado para que el sector tecnológico pudiera desarrollarse rápido. Mi temor ahora es, cuando se ha puesto en práctica menos control a entidades financieras para que pudieran trabajar un poquito más rápido, para un sector tecnológico que es el mejor ejemplo de lo que cambia y evoluciona rápido, y no se puede permitir 6 meses de estudio de si la financiación se la dan o no. Todo lo que está sucediendo en el sector financiero, la caída de algunas entidades financieras, puede poner las cosas más complicadas para la financiación de las empresas en general. La financiación bancaria para las empresas se está viendo endurecida por un aumento del tipo de interés libre de riesgo, porque los bancos centrales están subiendo los tipos de interés, pero también por un endurecimiento de los diferenciales y sí, por ahí estamos asistiendo. O sea, las condiciones de financiación hoy no son tan expansivas como la que teníamos hace 3 o 4 años. Sí. Y 2019, ¿no? Que es el año que siempre usamos como, o si como quieres, referencia, todo iba bien y los tipos estaban bajos. O el lustro 2016-2021 con el punto central 2019. Y hay quien dice, oye, hay muchas empresas zombie que van a quebrar porque no van a ser capaces de soportar costes de financiación del 5% cuando hace 4 o 5 años eran del 0%. Bueno, eso es lo que tendremos que ver en los próximos meses. ¿Cuántos modelos de negocio nos soportan costes de financiación del 5%? Y si pasar del 0 al 5 supone la quiebra para tu modelo de negocio, efectivamente es que no tenías que haber existido, por así decirlo, ¿no? Pero no son las compañías de Silicon Valley, no son las compañías tecnológicas las que más dependen de la financiación bancaria. No son las compañías de Silicon Valley las que más apalancadas estaban, ¿no? Y por eso yo creo que lo que ha sucedido en el SVB no va a ser un factor de lastre para la tecnología. Luego sí que podemos hablar de la tecnología y de lo que nos espera por delante y si el motor de la tecnología se está frenando o no. Yo creo que la caída del SVB no tiene nada que ver con la tecnología, sino que tiene que ver con un modelo de una gestión bancaria equivocada. Pero es una crisis de los 80, en el sentido de que los directivos tomaban depósitos que ellos pensaban que iban a estar durante mucho tiempo en el balance y con esos depósitos compraban un bono americano a 10 años al 1,5%, pago 0 por el depósito, gano un 1,5% por mis bonos, pues ya está, tengo un spread de 150 puntos básicos y estupendo. ¿Qué sucede? Que las empresas de Silicon Valley es verdad que empiezan a recibir menos financiación y por lo tanto tienen que recurrir a sacar sus depósitos porque habían dejado ahí el dinero a la espera de lo que necesitasen. SVB necesita vender los bonos para atender los reembolsos de los depósitos y se da cuenta de que los bonos valen un 10% menos y por lo tanto tiene una pérdida por riesgo de tipo de interés. Es decir, es un problema de un banco, pero que nada tiene que ver con la crisis del 2007-2008, que nada tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con un directivo que no supo medir bien el riesgo de su activo, la duración de su activo y la duración de su pasivo, ¿no? Por lo tanto, hubo una mala gestión del banco. Y aquí surge un debate muy interesante y que es muy aplicable a un director financiero de una compañía. Podríamos decir
que esa compañía de Silicon Valley que hizo un depósito por 20 millones de dólares o por 10 millones de dólares en SVB, si quiebra SVB, podría haber perdido su dinero esta empresa. Y a mi modo de ver, hubiera sido tremendamente injusto. Tú no le puedes exigir a un CFO de una compañía que sabe que tiene un exceso de liquidez y que lo quiere ahí dejar porque sabe que tal vez dentro de 2 o 3 años lo va a necesitar. Tú no le puedes provocar que pierda dinero con su depósito porque el banco en el que ha dejado su dinero ha sido mal gestionado por parte del equipo directivo. Para mí sería tremendamente injusto y por eso no creo que haya riesgo moral en permitir que una empresa que tiene un depósito de 20 millones de dólares no pierda ni un solo dólar. Esto ha sido criticado, porque dicen, no, estos son 20 millones de dólares, esto es rico, son gente rica. No, ¿qué más me da? Esa persona, esa empresa, y podemos hablar de Silicon Valley, pero pensemos en una empresa española que tiene ahí una determinada cantidad de dinero que no va a usar durante los próximos meses y que antes de pagar un dividendo lo que decide es voy a dejar este dinero aquí. Sí, porque tiene una gestión conservadora, exacto, ¿no? Exacto. Y dentro de un tiempo voy a necesitar el dinero y hago un depósito. Y todos tenemos la percepción de que los depósitos son seguros. Y sería muy injusto que esa empresa perdiera un solo euro de su depósito porque el banco está mal gestionado. Yo sé que esto es debatible y esto es cuestionable, pero a mi modo de ver... Lo que generaría es una desconfianza que llevaría, lo voy a exagerar, a meter los 10 millones de euros debajo del colchón, ¿no? Porque si no, al final dices, si no puedo ni siquiera tener el dinero seguro en el banco, como empieza el miedo, ¿no? Y no sé si es un rinoceronte gris o no el miedo, pero como se desencadena el miedo, ¿cómo lo controlas? Debajo del colchón. Exacto, esa es la pregunta que te hace el CFO. Espera, que yo soy súper prudente. Porque cosa distinta es que con mis 5 millones de euros o mis 10 millones de euros yo me empezara a comprar aquí acciones de no sé qué compañía o lo invirtiera en criptodivisas. Sí. Bueno, pues oye, alguno puede decir, te has arriesgado en exceso y eso te ha ido mal. Dice, no, es que yo no quiero asumir el más mínimo riesgo. Y todos tenemos la percepción de que un dinero invertido en un depósito en un banco, y me dicen, bueno, pues ya está. Ponlo en muchos bancos y que en cada banco pon solo 100.000 euros o 250.000 dólares. Y dice, ya, pues que tengo un depósito de 20 millones de dólares, que no hay entidades suficientes para ello. Aparte que es un follón tener que abrir tantísimas cuentas, ¿no? Ojo, a mí sí me gustaría que alguien se ponga en el pellejo de un CFO. Usted no tiene la obligación de saber si el banco en el que está usted invirtiendo va a tener o no un problema de descalce en las para eso están los reguladores, ¿no? Lo que me tienes es que establecer una regulación en la que yo me pueda centrar en mi negocio y que si yo hago eso, si invierto en una empresa sé que corro riesgo. Si invierto en bolsa o en cripto, como decías, vale, pero si tengo el dinero si invierto quieto... en un depósito, no. Ahora, a cambio alguien dice, bueno, pues si usted invierte en un depósito y sabe que el depósito no tiene riesgo, no pida remuneración. Porque esto es una caja fuerte. Bueno, es un debate muy interesante y muy de actualidad y muy para un CFO. Efectivamente, pongámonos en la piel del CFO que tiene 5 millones de euros y ¿dónde los pone? ¿En un banco? ¿Y si el banco quiebra? ¿Y qué hace? Porque siempre estamos pensando, bueno, y a una empresa sí le va mal, pero es que hay negocios en España a los que les va bien. Hay empresas que tienen una cuota de mercado, que tienen pedidos que venden en el exterior. Hay muchas empresas que tienen más del 50% de su facturación fuera de nuestras fronteras. Tienen esa liquidez, ¿qué hacen? Por eso, y tengo esa liquidez, ¿qué hacen? Pues asumir riesgos. Dicen, es que no quiero asumir riesgos. Pues una de las vías es un depósito. Y otras de las vías es una letra del tesoro. Esas son las dos alternativas que uno puede estar. Dice, bueno, una letra está bien, pero claro, al final una letra son a 12 meses y yo necesito saber si mañana, por esa flexibilidad que decíamos, es que igual necesito mi dinero mañana. Pues es que el depósito es tu producto, es que un depósito bancario es extraordinario. Pero lo que él tiene que decir, pero yo necesito que alguien me garantice que mis 10, ¿y qué más da que tenga 10 millones de euros? Ya sé que hay que proteger a la familia que tiene 20.000 euros en su depósito, que es el ahorro de toda su vida, evidentemente. Pero también a una empresa que tiene 20 millones de euros. Porque si esa empresa pierde 20 millones de euros, tal vez tenga que cerrar. Y tal vez tengamos que despedir. Por tanto, como pasó ya en otras cosas, no es que estoy rescatando al banco. Estoy rescatando a los trabajadores de una compañía que en caso de que no se le garantice su depósito, es posible que tenga que cerrar y haya que destruir empleo. Y esto también pone de manifiesto otro debate muy interesante. Cómo la economía, o mejor dicho, los mercados o los sistemas financieros son el reflejo de lo que pasa en la economía real, pero también lo que le pasa a los sistemas financieros y a los sistemas crediticios impactan sobre la economía y que hay ocasiones donde si no actúo sobre los mercados financieros y sobre el sistema crediticio, eso provoca una crisis.
Y por eso tienen que actuar los bancos centrales. Yo sé que esto también es una cosa lo que sobre parece en que muchas ocasiones es, discutimos muchas la veces. bolsa va por su lado. Cuando No, hablas de la bolsa, cuando no, hablas de los mercados no, financieros, no tiene no, nada que ver con mi empresa que está en una provincia española Lo siento, y que pero exporta no. parte de su Lo negocio. siento, pero no. Los mercados Se tienen que financieros, mirar. vamos que se tienen que mirar, están absolutamente interconectados. Y lo que pasa en la economía se refleja en los mercados financieros. Es verdad que en ocasiones se refleja por varias veces. Es decir, una economía no cambia al año un 20%, cambia un 4 o un 5 y sin embargo la bolsa puede hacer un más menos 20. Los mercados financieros seguramente tienden a sobrereaccionar lo que pasa en la economía. Pero lo que pasa en la bolsa, lo que pasa, y no solo en la bolsa, y en el mercado de bonos también, afecta sobre la economía. Cada vez más, porque la economía se está cada vez financiarizando más. Se está desbancarizando, la importancia relativa de los bancos en la concesión de crédito, en la materialización del ahorro, cada vez es menor, sigue siendo muy importante, pero va reduciéndose, y se va incrementando el papel, la importancia de los mercados financieros como transmisores de la política económica, como transmisores de la política monetaria. Y hacia ahí estamos yendo. Y eso tenemos que ser conscientes todos. Tiene que ser consciente un CFO, tiene que ser consciente un político, tiene que ser consciente absolutamente todo el mundo. Y claro que hay que vigilar a los mercados financieros. Y claro que hay que actuar cuando los mercados financieros amenazan con sufrir una turbulencia que va a afectar negativamente sobre un ciudadano. ¿Y cómo se puede actuar? Bueno, pues efectivamente mediante la política monetaria. Y volvemos a lo que también comentamos hace un año. Oye, pero entonces un director financiero tiene que estar pendiente de lo que pase con los mercados financieros, tiene que ser consciente de lo que pasa con la política monetaria, tienen que entender... Pues sí, en este mundo complejo, en este mundo interconectado, pues tenemos que saber cada vez de más cosas y hay que entender, vuelvo otra vez a insistir en esto, en el papel y en la importancia relativa de los mercados financieros. Sí. Bueno, unos mercados financieros que miran a los tipos de interés. Sí. Parece que las turbulencias en el sector financiero han hecho que se vaya a la cuneta o que se vaya a la segunda fila el problema de la inflación. Exacto. Pero es lo que de alguna manera también ha desencadenado todo, porque al final si se suben los tipos de interés y al final si mi deuda la tengo que vender porque necesito liquidez, es realmente... y mi deuda vale menos, ¿no? El precio de mi bono, de mi letra vale menos, es realmente porque se han subido los tipos de interés y en el mercado hay una cosa que es más interesante. Eso es. Sí, pero la inflación sigue siendo importante. Muy bien, pues mira, en este entorno buca complejo para todos, también lo está siendo para los bancos centrales. Unos bancos centrales que entre el año 2008... Bueno, sí, entre el año 2008 y el año 2012 tuvieron como objetivo la estabilidad del sistema financiero y tratar de evitar crisis financieras y crediticias. Entre el 12 y el 20 pusieron como foco tratar de dinamizar el crecimiento del Producto Interior Bruto, porque los bancos centrales también pueden dinamizar el crecimiento del PIB. De repente hay ese estallido de la inflación absolutamente inesperado, en cuantía. Ya sé que ahora podemos caer en el sesgo retrospectivo, yo ya lo dije, la inflación hasta el 10%, porque fue la confluencia de factores de oferta, de demanda, bla, bla, bla. Claro, de repente los bancos centrales también tienen que ser flexibles. Y también hay que decir, oye, mi plan era dejar los tipos en el cero, pero lo siento, ahora tengo que poner por delante la prioridad de la inflación. Y no solo eso, dato a dato, ¿no? Que eso es la flexibilidad. Y dato a dato. Y lo que yo pensaba que era un repunte transitorio y coyuntural, he descubierto que no era coyuntural y no era transitorio. Ergo, tengo que cambiarme. Y no pasa absolutamente nada. Otra de las cosas que tenemos que aprender en estos contextos es que nos equivocamos un montón. Nos equivocamos un montón. Y no pasa nada. Y uno reacciona. Ayer dijiste A y hoy dices B. Claro, es que ha cambiado mucho el entorno. Y los bancos centrales a finales del 21 decían, oye, la inflación es transitoria, no es preocupante. Claro, de repente surge la guerra, la inflación se va para arriba y dicen, se acabó el crecimiento, voy a poner como prioridad la inflación. Y dice, oye, espera, es que si pones como prioridad la inflación, igual tienes que subir los tipos de interés hasta el 5 o hasta el 6%. E igual provocas una recesión, dicen los bancos centrales ya, pero es que ahora estoy en modo control de la inflación. Y si tengo que llegar a provocar una recesión, pues la provocaré porque ahora mi prioridad es la inflación. Dice, claro, es que tienes un objetivo que es incompatible. Porque priorizar la inflación puede ser incompatible con priorizar el crecimiento económico. Y dice, ya es el mantel más pequeño que la mesa. Y o tapo un sitio o tapo el otro. Y hace un tiempo estaba tapando el lado del crecimiento y ahora tapo el lado de la inflación. ¿Y qué está pasando en los últimos días o semanas? Estamos observando que tal vez ha subido demasiado los tipos de interés y tal vez puede ser que provoques una crisis financiera. Y entonces los bancos centrales, menudo dilema. ¿A qué atiendo? ¿A la inflación o a la potencial crisis financiera? Pues ahí estamos, pero como la subida de tipos de interés
provoque una crisis financiera, evidentemente van a priorizar evitar la crisis financiera, aunque eso provoque un repunte de la inflación, que luego ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, y en medio de todo esto la confianza se puede ir deteriorando, no siempre pasa. Pero la confianza se puede ir deteriorando y eso es luego en el día a día, en la decisión del que compra o en la decisión del que fabrica, por poner un ejemplo, puede acabar influyendo en tu decisión de invertir, en dejar el dinero debajo del colchón o dejarlo en el depósito. Claro. ¿Cuántas empresas habrán decidido posponer un proyecto de inversión que tenían decidido en el último mes? ¿Cuántos CFOs habrán dicho, oye, espera, vamos a esperar a ver a que calme esto? Y han decidido ya no comprar una determinada maquinaria o han decidido no incrementar determinado gasto. O a la inversa, David. Sí, vuelvo otra vez porque peco de irme al lado negativo. Hay empresas con las que hablamos que dicen, joder, pues a mí me sigue yendo bien y voy a seguir adelante con mi plan de negocio, porque eso también está sucediendo. En los últimos datos vamos viendo que la inversión en bienes de equipo sigue, ¿no? Que van pasando cosas. También es ser flexible, no detenerse ante el ruido. De hecho, podemos decir que el ciclo económico en 2022 fue mejor de lo que de lo que esperábamos. Y este arranque de 2023. En verano todo el mundo, ya veréis a la vuelta del verano, esto va a ser la recesión más intensa de no sé qué, porque claro, ha habido una guerra, ha habido subida de tipos de interés, ha habido cuellos de botella, ha habido subida del precio de las materias primas. Pues es verdad, si tú a una economía le metes esas 4 variables negativas, pues la probabilidad de que tengamos una recesión, bueno, pues resulta que no ha habido recesión, sino que ha habido una expansión económica que es precisamente lo que está provocando que la inflación se haya moderado de forma más lenta, porque si los factores de oferta se han eliminado todos y con eso ha caído la inflación. Claro, la inflación, simplifico, del 10 al 5 cae porque los factores de oferta se disipan. Pero claro, para que caiga del 5 al 2, los factores de demanda son importantes y si la demanda sigue existiendo, pues le va a costar caer. Ahora bien, si la demanda ahora se hunde, la inflación se irá a toda velocidad hacia el 2%, y entonces será cuando los bancos centrales puedan recular. Pero es verdad que esto va cambiando por semanas, ¿no? Este análisis va modificándose en tiempo real. Incluso hay empresas, recuerdo los años 90 en los que las grandes empresas españolas decidieron apostar de una manera muy fuerte por Latinoamérica. No por ir a Latinoamérica ahora, pero sí hay empresas que dicen, ante un entorno incierto, yo lo que tengo que hacer es ampliar mis líneas de negocio. Vale, me dicen en los periódicos, en los telediarios, en la radio, que la cosa está complicada, pero yo tengo que apostar por evolucionar mi negocio, porque si no tengo una posición de dominio de mercado donde sé que tengo los pedidos asegurados, lo que tengo que hacer es crecer. Y esta es también otra de las tesituras y quizás también explica en parte que la economía se haya comportado un poquito mejor de lo que esperábamos, ¿no? Que las empresas dicen, tiro para adelante. Sí, efectivamente. Y porque, como tú muy bien decías, hay empresas y sectores que les ha ido muy bien y que los directivos consideran que tienen capacidad de crecimiento y que el CFO dice, yo además tengo capacidad de financiación y, por lo tanto, para adelante. En un proceso de diversificación y al final estar presente en otros países, bueno, pues lo que te va a permitir es tener una cartera muchísimo más diversificada. ¿Qué sucede ahí o qué es lo que hay que analizar? Bueno, y ser consciente de que no todos los países a donde te vas a ir van a funcionar bien. ¿Cuál es la recomendación? Claro, nosotros como economistas, que siempre hacemos, oye, ante cualquier business plan que tú puedas hacer para ir a un país, analiza la posición macroeconómica. Y solo entra, independientemente de cómo veas el sector y cómo veas la compañía que vas a comprar o cómo veas la competencia, oye, analiza bien sus fundamentos económicos, analiza bien el crecimiento del Producto Interior Bruto, analiza si la inflación es o no constante, es estable, analiza la posición de la balanza por cuenta corriente, porque si hay un déficit de la balanza por cuenta corriente, eso te puede estar generando un riesgo de depreciación de la divisa. En fin, haz una macro due diligence y analiza bien dónde está la economía, porque a partir de ahí seguramente puedas tener pistas de lo que pase con la política, porque luego ha sucedido, que te has ido a un determinado país donde los fundamentos... Los 2 primeros años bien y al cuarto año la cosa se ha torcido. Una sorpresa muy negativa en términos de política, resulta que el gobierno es absolutamente inestable y ha cambiado de repente, o su situación es complicada y ha modificado la normativa de forma... Bueno, volvemos otra vez, claro, tú puedes hacer el análisis, primero hay que hacerlo, y puede ser el análisis que te dé luz verde para ir hacia ese país, pero hay que luego seguirlo muy de cerca porque los acontecimientos económicos, sociales y políticos también por ese lado están modificándose a una velocidad seguramente excesiva. Claro, ahí el problema que algunas compañías te dicen es pero si las cosas me van mal,
yo no soy capaz de poder recular y poder desinvertir a toda velocidad. Bueno, efectivamente, eso ya vamos a otra cosa más técnica y es cuando tú calculas el valor actual neto de esa inversión, en la tasa de descuento que tú utilizas para actualizar los flujos de caja, pues métele una prima de riesgo superior a la histórica o superior a lo que tú puedes intuir. Es decir, planificación conservadora, de nuevo, planificación ¿no? conservadora, exacto, ¿no? Y de, oye, pues mira, esto ya lo tengo así, que luego me puede ir mal, bueno, pues evidentemente, pero si yo ya he ido es porque lo tengo muy, muy, muy claro que me ha soportado una prueba de estrés, por así decirlo, que estamos haciendo, ¿no? De nuevo, por no pecar de pesimista o ver la botella medio vacía, es verdad que las evidencias de las empresas españolas, el porcentaje de éxito que han tenido llevando a cabo procesos de internacionalización, de inversiones extranjeras, son, en la mayoría de los casos, absolutamente favorables y absolutamente positivos. Y por lo tanto, que no parezcan mis palabras que estoy desanimando a que se vaya hacia el exterior y a que se crezca. No, 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 todo lo contrario. Pero que sí que es verdad que los análisis hay que hacerlos con cuidado y hay que hacerlos con rigor y meter, evidentemente, una macro due diligence y analizar bien la situación macroeconómica, los fundamentos. Y aquí es cuando el CFO nos dice, pero es que entonces también tengo que saber macroeconomía. Sí, pues también hay que saber macroeconomía para tener, como digo, esa macro due diligence. Antes de irnos, si tenemos tiempo, nos vamos a China y vamos a viajar un poco más para entender el contexto macro. Pero como estábamos en el capítulo de la inflación, te quería preguntar, en un entorno de inflación, una de las variables que más se mira en las cuentas de una empresa es el margen sobre ventas, ¿no? Y cómo consigo yo estar presentando unas cifras que digan, a ver, que sí, que mi negocio es rentable, que a lo mejor estoy apretando un poquito en los costes. Fíjate, Mark Zuckerberg, ¿no? Cuando en una de las últimas presentaciones que hizo de Meta, de la antigua Facebook, era el año de la eficiencia, ¿no? Y parece que todos estamos en la búsqueda de la eficiencia, pero a mí me tienen que salir las cuentas y yo tengo que tener unos márgenes que acoplen. La inflación ya la vamos a retirar de la primera línea de fuego en los próximos meses, ya está incorporada a nuestro día a día y ya sabemos que va así, sobre todo por los costes en origen, ¿no? Que a mí me acarrea para mi empresa. Sí, sí. No, estoy de acuerdo. En un business plan o en un presupuesto que hoy tiene que hacer un CFO pensando en los próximos 12 meses, tiene que meter o ha tenido que meter una variable como la inflación, que en los últimos años no la incorporábamos porque la inflación era del 1% y además en el enfoque que tú decías. Oye, va a haber una inflación, seguramente no una inflación del 10%, pero venga, pensemos una inflación del 5% o del 4%. Y como tú muy bien dices, la inflación cómo impacta en mis márgenes, es decir, cómo impacta en mis costes de producción, cómo impacta en mis insumos, pero también cómo impacta en mi precio de venta. Claro. Porque cuidado, hay compañías que tienen lo que se llama pricing power, tienen capacidad de fijación de precios. Por eso ha habido inflación, porque ha habido compañías que han sido capaces de poder subir los precios. Entonces tú tienes que analizar bien si puedes o no controlar y reducir, o te van a impactar de forma muy negativa los inputs que tú metes, y al mismo tiempo si tú vas a ser capaz de poder trasladar. Porque puede suceder que tus márgenes puedan mejorar. Y por lo tanto estoy muy de acuerdo que en un contexto de alta inflación, pues que esto se nos ha olvidado, esto lo hacíamos en los manuales de los 80, ¿no? Pero en un contexto de alta inflación, claro que tienes que tener en cuenta el impacto que puedes tener vía costes y el impacto que puedes tener vía precios de venta final. Y no solo eso, y lo hemos comentado antes, y si esa inflación, ¿qué va a pasar con tus costes salariales? Si tienes o no, si vas a tener que subir los salarios, en qué porcentaje, bla, bla, bla. ¿Cómo va a impactar eso sobre los costes de arrendamiento de los locales o de las fábricas donde estás? ¿Y cómo va a afectar eso a la subida de los tipos de interés, a tu coste de financiación? Claro, alguno dirá, oye, no, si hay un contexto de inflación, como yo no tengo coste de financiación, a mí esa variable me da igual, le pongo un 0. Vale, pero hay otras compañías que están muy endeudadas y tendrán que analizar, oye, por cada 100 puntos básicos que suben los tipos de interés, resulta que mi margen cae en no sé cuántos miles de euros. ¿Cómo lo voy a poder yo resolver? ¿Voy a tener que intentar subir los precios o no? Ese es un ejemplo de una planificación financiera que efectivamente tiene que hacer un CFO y que está muy ligada a las variables macro. Y efectivamente lo que pase con la inflación de forma directa o de forma indirecta, y eso hay que presupuestarlo y provisionarlo. ¿Y qué previsión de inflación puedes poner ahora? Bueno, pues seguramente en los próximos 12 meses
Un 4%. Oye, no es un 10% como tuvimos el pasado año, pero tampoco es un 2%, ¿no? Correcto, en los próximos 12 meses. Y tengo que asumir que los costes salariales me van a repuntar. Bueno, o ese es el análisis que tendrás que hacer, tendrás que ver tu estructura de personal, tendrás que ver cómo de sensible es, tendrás que ver el poder de la negociación con los agentes sociales. Bueno, esos son los aspectos que cada directivo en cada una de las compañías tendrá que ir analizando, ¿no? Y seguramente da igual el tamaño que tengas, porque cuando hablamos de esto, alguno está pensando en la gran multinacional, pero es que no es necesariamente la gran multinacional. Es que una compañía de pequeña o mediana, española, con pocos empleados, es que tiene que hacer el mismo análisis. Y volvemos a ese punto que tú has comentado muy bien, es la incorporación de la macroeconomía doméstica o lo que está pasando en el resto de países a una correcta planificación. Bueno, antes tú usabas la expresión test de estrés. En el fondo es como, no es que llegue un Banco Central Europeo y haga un test de estrés a la banca, es que tengo que tener algo así como un test, ¿no? Como una hoja de Excel paralela donde yo, en el peor de los escenarios, qué me pasaría y cómo reaccionaría. What if, ¿no? ¿Qué pasa si mis costes de producción se incrementan un 10% y yo no soy capaz de incrementar precios de venta final? Tengo que subir costes salariales un 10%. Se me van a incrementar los costes de alquiler, no sé, y además los tipos me suben 300 puntos básicos. No, porque hablas del caso del alquiler, pero es que a su vez la empresa que alquila, que a lo mejor alquila tu local, es una SOCIMI que cotiza en bolsa, que a su vez también tiene que estar dando explicaciones o a sus accionistas o a su consejo de dirección de cómo le está yendo, a pesar de que el entorno haya empeorado, porque también a su vez tiene que enfrentar mayores costes y tiene que dar buenos resultados, ¿no? O si quieres, vamos al lado positivo. Eres una empresa que tienes un elevado volumen de liquidez, que lo has tenido invertido en depósitos y de repente en los últimos años habías obtenido un 0% o un 0,5% y ahora dices, no, espera, es que ahora voy a obtener unos rendimientos financieros de mis inversiones financieras, que antes estaban remuneradas al 0%, pero ahora están remuneradas, he comprado letras y están remuneradas al 3%. Y 3% por este volumen que yo tengo aquí, pues esto supone un ingreso para mí extra de no sé qué cantidad, ¿no? Y que no solo hay aspectos negativos, sino o efectivamente positivos. Oye, yo tengo una serie de inmuebles y voy a poder subir su alquiler, o yo tengo una capacidad de fijación de precio determinado. O sea que efectivamente unos les va bien, a otros les va mal, y lo que sí que es importante es establecer hacer un análisis de estrés, de qué es lo que puede pasar, con determinados escenarios, con determinadas probabilidades de ocurrencia e ir a la alta dirección. Oye, si pasa el escenario central, este es nuestro impacto. Si pasa el escenario adverso, es este. Y si pasa el escenario favorable, es este. Este es el impacto. A partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Cubrimos? Decirle al departamento de ventas que venda más. Seguro. Que venda más y a más precio, y al de producción que fabrique más barato. Pero luego puede haber coberturas. Luego hay instrumentos que a ti te van a poder permitir hacer coberturas o bien recurriendo a instrumentos financieros o lo que llamamos coberturas naturales. Si tú te has dado cuenta que entre una determinada variación de una variable financiera o económica tienes un impacto X, intenta tener otro activo o otra exposición de tal forma que el impacto sea menos X, y de esa forma te cubres, ¿no? Esto es lo que se llama, te compensa, esto es lo que se llama las coberturas naturales. Porque identificar los factores de riesgo está muy bien. Cuantificar los factores de riesgo está muy bien, pero luego hay que cubrirlos, o al menos tener técnicas para intentar cubrir riesgos, ¿no? Identificación, cuantificación y cobertura, ¿no? Claro, la cobertura de riesgos es un aspecto interesante, porque yo puedo saber todo lo que está pasando, pero ¿qué hago, no? ¿O cómo lo contrarresto? ¿Cómo lo contrarresto? Efectivamente, eso es la parte de la cobertura del riesgo, porque, insisto, puede estar hecho muy bien tu análisis, has identificado muy bien que si esto pasa, perdemos no sé cuánto. Finalmente eso pasa y perdemos. Y coño, si anticipaste muy bien que íbamos a perder esto. Claro, fíjate, antes cuando tú decías, bueno, si una empresa no es capaz de asumir unos costes de financiación del 5%, a lo mejor es que esa empresa pues no tiene... Es duro pensar esto, pero realmente bueno, podemos darlo como un escenario en el que tiene que ser así. Ha habido empresas, no las puedo cuantificar, pero ha habido el caso de proveedores que el comprador le ha apretado mucho, el precio de los insumos le había subido y la empresa dice, yo con estos costes no te puedo entregar el producto que yo te proveía de determinado precio. Bueno, ahí, por ponerme en ocasiones al otro lado, ese proveedor puede decir, oye, cliente, es que me aprietas en exceso.
Y como me has apretado tanto Estoy pensando en un proveedor que lo que quiere es mantener el margen sobre ventas y va a apretar al proveedor. Pero al proveedor le ha subido el coste. Correcto, y esa es la cabeza. Y ahí depende de quién tiene el poder de negociación. Pero en ocasiones, si tú aprietas en exceso a tu proveedor y provocas que tu proveedor quiebre, igual eres tú el principal damnificado, porque te has quedado sin el proveedor. Y ahora tú encuentra otro. Y encuentra otro que te... Es decir, eso es el poder de negociación, y es donde uno tiene que saber cuánto puede apretar, pero sin pasarse, porque como aprietes mucho, igual te lo cargas. Pero tú, David, ¿tú crees en el mercado eficiente? Te lo digo por aquello de que todo esto que está sucediendo, todos estos imprevistos, no. el mercado los corrija solos. Pues vete, búscate otro proveedor que sí que se deje apretar o negocia. Vamos a ver, los mercados no son del todo eficientes. Y al final tú puedes apretar y se quiebra y dices, bueno, ya encontraré otro. Ya hasta que lo encuentras, ¿qué sucede? Y los mercados, como hemos comentado antes, sobrereaccionan y en ocasiones procesan la información de forma sesgada. No lo sé si cuando se desarrolle la inteligencia artificial de forma plena todo esto cambiará, pero hoy por hoy hay muchísimas ineficiencias. A mi modo de ver, hay muchísimas ineficiencias y por eso uno no puede hacer caso absolutamente a lo que dicen los mercados, ni puede mantener esa posición más, bueno, yo no voy a hacer nada porque esto se autorregula ya, pero hasta que esto se autorregule, seguramente el daño que se puede provocar es superior y además seguramente haya perjudicados que no se lo merecen, por así decirlo. Vuelvo otra vez Volvemos al tema del Silicon Valley Bank y a las empresas que tenían ahí es eficiente y este banco lo ha hecho mal, por lo tanto, oye, que se mueran te los equivocaste feos, poniendo el dinero en ese depósito, este en ese banco tal, y bueno, pues lo y ya tienes que está, asumir. y tú quiebras, y es que entonces no eras tan listo como pensábamos. Entonces tú, director financiero de esta compañía de Silicon Valley, eso es, no eras tan inteligente porque pusiste tu dinero en un banco que quebró y entonces tienes que cerrar la empresa. Y el hueco que tú dejas ya lo cubrirá otra, pero ¿dentro de cuántos meses? No. Yo estoy muy en desacuerdo, ¿no? Y porque en ocasiones se critica mucho, igual que rescatar o igual que ayudar. Cuesta dinero, claro que cuesta dinero, pero es que dejarlo caer y dejarlo quebrar seguramente cueste muchísimo más dinero. Luego hay que ver efectivamente el riesgo moral. En fin, esto llevaría incluso a un debate filosófico, pero a tu pregunta de si los mercados son eficientes, en mi opinión, no. Ya, con la subida de tipos de interés está el sector financiero preparado. Hablamos mucho de la mora o de posibles impagos, sobre todo lo vinculamos al inmobiliario, ¿no? En el día a día, a que la subida de los costes de financiación nos lleven a impagos. Eso... Bueno, estamos diciendo... Es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Estamos diciendo tipos al 5, por poner así un nivel medio, puede suceder que haya empresas que no lo puedan pagar. Incluso puede haber familias que no lo puedan pagar. En general en Europa y en España, que es el caso que más conocemos, y sobre todo por compararlo con el año 2007 o 2012, ¿no? Porque las comparaciones es a lo que nos lleva, el nivel de endeudamiento privado, el nivel de endeudamiento hipotecario, el nivel de endeudamiento empresarial no tiene nada que ver con el que había entonces, es muy inferior. El país está igual de endeudado que antes, lo que pasa es que quien está endeudado es el sector público. Y un sector público que tiene un financiador que se llama el Banco Central Europeo y que, por lo tanto, las condiciones de financiación son un poco diferentes. Las familias y las empresas que están incrementando su coste de financiación entendemos que no se va a incrementar o que aunque se vaya a incrementar la mora no se va a incrementar de forma tan elevada como sucedió entonces. Y porque además ahora hay inflación. Y como hay inflación, suben los salarios y como hay inflación, hay muchas empresas que están siendo capaces de incrementar precios, ¿no? Por lo tanto, habría que ver el efecto, cómo se compensa. Mi mayor coste financiero sí, pero también tengo más ingresos, ¿no? Por lo tanto, este es el análisis fino que tendríamos que hacer. Que algo de mora se va a incrementar es evidente, pero que partimos de niveles absolutamente reducidos. Y de nuevo, igual que una empresa tiene que analizar si es capaz de soportar un coste de financiación del 5%, tenemos que ver si un banco es capaz de soportar si la tasa de mora se va al 4, al 5, eso es lo que hacen los test de estrés. Los test de estrés del Banco Central Europeo se le dice al banco, oiga, imaginemos que entramos en una recesión y que el PIB cae un 3%. Si cae un 3%, la tasa de paro se va al 20% y por lo tanto la tasa de mora se te va a ir al 6%. Y por lo tanto tu banco perderías no sé cuántos millones. ¿Tienes alguna forma de cubrirlo? Y lo que dicen los bancos, bueno, realmente forma de cubrirlo no tengo, pero lo que sí que tengo es una contingencia que se llama un capital social, que es entre el doble y el triple que el que tenía hace 15 años. Por lo tanto, hoy tienes unos capitales que estarían, un capital social, unos fondos propios, que estarían preparados para soportar una crisis, un aumento de la mora superior, muy superior
a la que tuviste en el año 8-12. Si se me permite el ejemplo, oye, puede haber un terremoto, pero es que lo que hemos hecho es que los edificios les hemos puesto unos pilares muchísimo más resistentes. Es verdad que tratar de anticipar y predecir si se va a producir el terremoto o no y con qué intensidad no es fácil. Dice, vaya, no pasa nada, yo tengo ya los pilares aquí preparados y tengo unos edificios preparados para que en caso de que haya un terremoto escala 8, esto resista. Y eso es así. El nivel de solvencia, el nivel de rentabilidad y el nivel de liquidez de las entidades financieras, bueno, no tiene nada que ver con el que había en el año 8 o en el año 12. ¿Es más importante esto que explicas del menor endeudamiento del sector privado, Sí. la capacidad de reacción en función de cómo evolucionan los datos de los bancos centrales para una empresa, pienso, cómo está la confianza que los fondos europeos? Sí. Y te lo pregunto, David, porque probablemente hace un año estábamos con la expectativa puesta en lo que venía y en el día a día, yo no sé si es más importante cómo reaccionan las autoridades ante los imprevistos, Sí. que un chute de dinero que se nos dijo que iba a llegar Muy bien. y que la cosa va lenta. Hubo un momento en este país en el que el tejido productivo, o al tejido productivo se le dijo, va a llegar dinero, os va a ir bien, vais a poder invertir. Tengo la sensación de que en el día a día de una empresa es más preocupante que mi coste de financiación haya subido, que mi coste laboral haya subido, cómo manejo mis márgenes con la inflación, que el hecho de que me vayan a llegar unos fondos europeos, cuando en principio se diseñaron para solventar, para ayudar, para empujar una situación incierta. Bueno, pues efectivamente hay que ver qué cosas impactan a corto, a medio y a largo plazo. Y lo que pase con los mercados y con los bancos te puede afectar a corto plazo. Y es verdad que el Next Generation EU, este programa que tiene Europa pensando en el medio plazo, es que no es tanto pensando en el corto plazo, porque es verdad que surgió como consecuencia de la pandemia, una especie de un impulso fiscal, pero va más allá. Al final, y esto otro debate interesante, en estos cambios de la economía mundial que estamos observando, hemos dicho que estamos dando pasos atrás en la globalización. Punto número 2. Europa tiene claro que quiere ser la potencia económica sostenible dentro de una década. Aquí lo que tenemos que discutir Es un juego a muy largo plazo, ¿eh? es que no se puede conseguir descarbonizar. Porque eso aprieta a algunos sectores. Espera, excelente pregunta. Excelente. Dice, oye, ¿nos estamos equivocando en Europa? Es como si yo te pregunto hace 20 o 30 años, dice, una empresa quiere apostar por la digitalización. Ahora lo vemos obvio, pero hace 30 años, ¿para qué te vas a gastar el dinero en esto de la digi no sé qué? En esto del inter no sé qué, que no sé para qué vale. Sí. Bueno, o te digitalizaste o estás muerto. Hace 30 años... Los que se digitalizaron primero han tenido una posición de ventaja años después. Han tenido una posición de ventaja. La globalización. Una empresa que no se haya globalizado o una empresa que se haya globalizado ha tenido una ventaja competitiva. Lo que tenemos que discutir es si una empresa sostenible va a ser una ventaja competitiva dentro de 10 años o no. Quien considere que no va a ser una ventaja competitiva ser una economía sostenible, pues ya está, dirá que es una tontería esto y que no gastemos dinero aquí. Quienes consideremos, que digo 10 años, no sé si son 10, no, pero mira, 12 en el sector 15. inmobiliario es muy aplicable, ¿sí? ¿No? Porque en el sector inmobiliario, quienes invierten en el sector, los inversores en el sector inmobiliario te dicen, es que no es lo mismo invertir en un edificio, en un hotel, en una oficina, para que sea sostenible, porque se me va a revalorizar. Dentro de unos años va a valer más el inmueble. Pues mira, eso sería una búsqueda de rentabilidad y yo a lo que iba es, incluso es que si no, igual no existo. Es decir, es que igual una agricultura, la agricultura o eres sostenible, es decir, el uso del agua o lo reduces de forma significativa, pero cuando hablamos de sostenibilidad también es eso. Es decir, yo voy a hacer una agricultura que va a necesitar muchísimo, o voy a hacer un turismo que va a necesitar muchísimo, o voy a hacer una movilidad que no va a necesitar carbono. Y eso no lo vas a conseguir en 2 días, eso seguramente necesitas 10 años. Y eso es en lo que Europa, así como en la tecnología, así como en la globalización, no hemos ido por delante, yo diría que hemos sido... estamos saliendo mal parados respecto a Estados Unidos y a China, que son los 2 grandes líderes. En esto queremos ir por delante. Y esta puede ser la gran ventaja competitiva de la economía española, de la economía europea y de una empresa. Y lo que tiene que reflexionar un CFO, junto con la dirección, es, ¿queremos ser una empresa sostenible, sí o no? Si es sí, tenemos un apoyo que es el Next Generation EU, pero no pretendamos que esto sea para el lunes. Y no pretendamos que los fondos
los Next Generation sea para que yo gane un poquito más a corto plazo, porque entonces nos estamos equivocando. Claro, la duda que me queda, David, sí, yo te compro la idea, ¿no? Y claro, yo quiero dentro de una década, dentro de 15, jugar a ser sostenible, ya que no jugué en su día, de la manera en la que lo hizo a lo mejor Estados Unidos o China, a la digitalización. Eso es. Pero también porque la legislación en Europa me penaliza el no ser sostenible. No estamos en el mismo caso de la digitalización. La digitalización vino sola. No, nos dimos cuenta de que al ser digitales éramos más eficientes, necesitábamos, por ejemplo, los periodistas, menos personas en una redacción trabajando gracias a la digitalización. Aquí la presión o el incentivo me llega porque es que si no la legislación me hace daño. Muy bien. Y voy un poco a la fuerza. Es que en Europa lo que hemos dicho es, si dejamos elegir, lo que han dicho las autoridades, y si dejamos elegir libremente a las empresas y a los ciudadanos, no lo van a hacer. Carbón. Por tanto, Carbón. lo voy a imponer. Claro. Y es donde mucha gente dice, oye, ¿tú por qué me obligas a mí? ¿Quién eres tú para obligarme a mí a ser sostenible? ¿No nos estaremos equivocando en Europa obligándonos a ser sostenibles mediante ley? Bueno, o si me obligas a ser sostenible mediante ley, porque no haces como en Estados Unidos con la Inflation Act, que tú lo que haces es favorecer la fabricación en casa. Porque yo lo que necesito es que si me pones por ley y me obligas, pensando en el tejido productivo, las oportunidades de negocio, claro, lo que tienes que hacer es que lo mío se vea favorecido, porque si luego no tiene aranceles, un producto que viene de fuera, que no está penalizado por emitir CO2. Pues esos son los fondos Next Generation. Es que yo esperaba que ya estuvieran aquí. Bueno, es que los procesos van lentos y las cosas no se pueden resolver en cuarto de hora y el dinero tarda en llegar, pero esa es un poco la estrategia. Yo tengo una percepción, o eres sostenible o no existiremos. Como no termino de ver que te lo termines de creer, o creo que la mejor forma de acelerar el proceso es mediante regulación. Y te voy a echar una mano mediante los fondos. Y ese es un poco, si quieres, el tridente en el que Europa lo tenemos. Claro, insisto, sé que hay mucha gente que lo critica, hay mucha gente que no, pero nosotros, por las evidencias que estamos teniendo, si vemos otro tono, si vemos que se está consiguiendo. O tú lo decías, bueno, es que igual resulta que una persona, cuando va, déjame que ponga un ejemplo, a comprarse una bicicleta a una tienda, igual puede ser que dentro de unas semanas o unos meses pregunte cuál es la huella de carbono de esa bicicleta. Sí, claro. Y si está fabricada en China, tiene una huella de carbono superior a si está fabricada a 100 kilómetros de distancia. Bueno, cuando me voy a tomar una cerveza, porque ¿qué fertilizante se ha usado en la cerveza para la producción de cebada? Y eso ahora nos puede parecer una tontería o nos puede parecer que no va a ser así. Un poco chic incluso, ¿no? O incluso un poco exacto, ¿no? Estos vais ahí de guays por la vida. Bueno, puede ser que no. Y sobre todo puede ser que no la siguiente generación. Pero claro, los millennials, a tenor un poco de los centennials, perdón, a tenor de las... Tienen una ecosensibilidad diferente a la nuestra. Y pudiera suceder que cuando se vayan a comprar algo pregunten cuál es la huella de carbono. Y de no, esto no me lo voy a comprar porque está fabricado en no sé dónde, o cuál ha sido el fertilizante que hemos usado, o esto cuánto consumo de agua. Sí, o el coche, el acero del coche, cómo se ha elevado la temperatura, ¿no? Con una energía renovable o sin una energía renovable. Estoy convencido de que alguien que nos está escuchando ahora se está riendo y está diciendo menudas tonterías. Vale. Pero hay gente que nos está escuchando. Y ahí está, ese es un debate, es decir, que aquí sí que... Claro, pero y entonces ahora te llevo a donde yo quería ir después de esta pregunta. Entonces ahí nos vamos a China, una China que estuvo cerrada más tiempo que el resto del mundo, una China que se abre, esto ayuda, contribuye a desbloquear los problemas en la cadena de suministro, pero con una sensación de que China juega con que las reglas del juego son diferentes. Son diferentes. Las reglas del juego de China son diferentes en todo. Si yo voy a competir a un tercer país con mi producto, con mi servicio español, o estoy compitiendo en la Unión Europea, digo, velamos por lo que tenemos aquí, que China se abra me va a venir bien, va a contribuir a la bajada de precios, ellos también con sus problemas, ¿no? Con lo que empieza el envejecimiento de la población que están teniendo, porque es muy difícil... A ver, también para un responsable financiero pensar en 20 años vista, porque a lo mejor el responsable financiero dentro de 20 años ya no es el responsable financiero. Exacto. Y ese es uno de los puntos diferentes porque China... Y hacer dos escenarios, el corto, ¿no? El de un año. Exacto. Porque, el de 6 meses, el de un año, el de 5 y el de 20. Claro, es que seguramente la gran ventaja competitiva de China es que piensa en el 2049. No piensa en el próximo año. Piensa en el primer centenario de la proclamación de la actual República Popular China, el 2049. Dice, yo ese año es cuando quiero ser líder.
Y claro, tengo mucho tiempo por delante y lo voy a ir haciendo muy poco a poco. Por lo tanto, primera ventaja competitiva, que tiene un horizonte temporal súper largo que aquí nadie tenemos, y ese es un punto. Cuando antes hemos hablado de la desglobalización, los chinos son los primeros que son conscientes de la desglobalización. Ellos se han apalancado en la globalización. Cuando China entró en la Organización Mundial del Comercio en el 2001, aquí nos frotábamos las manos porque pensábamos que íbamos a venderles de todo. Bueno, ha sido un poco al revés. Hemos optado por deslocalizar la producción, bla, 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 bla. Ya estamos hablando que está dando pasos atrás y China es consciente. China sabe que ya no va a fabricar más. Estoy simplificando, que no va a incrementar su fabricación. ¿Y cuál es su apuesta? No es la sostenibilidad, es la tecnología. Ya han dicho, la tecnología, como dice el profesor Claudio Feijóo, el tecnosocialismo de Estado. Dice, mira, es la tecnología. Dejaos de la producción de manufacturas, dejaos de momento de la sostenibilidad, es tecnología, tecnología y tecnología. Y esa es su gran apuesta. Inteligencia artificial, Big Data, computación cuántica, blockchain, todas las nuevas. Y eso es donde ellos están, focus ahí. ¿Que tiene problemas la economía china? Bueno, pues como todas, tiene un potencial, bueno, tú lo has dicho muy bien, el envejecimiento de la población. El reto demográfico que tiene China es el reto que está a la altura del que podemos tener claramente aquí. Claro, es una población de 1.300 millones de personas, que son muchísimo más que nosotros, y además un mercado único, porque lo que hemos dicho muchas veces en Europa, que la gran desventaja competitiva que tenemos en la zona euro, que es que aunque seamos 200 millones de personas, no somos muchos menos que en Estados Unidos, no somos un auténtico mercado. Esto sigue absolutamente fragmentado. Claro, China tiene un mercado de 1.300 millones y absolutamente uniforme. Pero bueno, por centrarme a tu pregunta, la gran ventaja competitiva de China es que tiene un plan, que piensa en el largo plazo, que piensa en el 2049, que se ha dado cuenta de que el entorno ha cambiado y que su ventaja competitiva de fabricar mano de obra con mano de obra barata se acabó, que va a sufrir la desglobalización y lo que ha dicho es el gran motor del crecimiento de la economía mundial en los próximos 2 décadas va a ser la tecnología. Y ahí vamos a ser absolutamente los líderes. Pero si nos venimos a casa, cuando miramos a empresas españolas punteras, vuelvo a pensar sin querer en el sector de la automoción, pienso en la fábrica 4.0, la fábrica que ha incorporado toda la tecnología y pienso, esa es la más competitiva. La sostenibilidad, muy bien, pero no estamos perdiendo Europa en unos Next Generation tan volcados en la sostenibilidad. ¿No debería también pensar en no perder la otra batalla? Porque es evidente que las empresas que incorporan la tecnología, solo por incorporar tecnología, ya es más sostenible. Le pasa a la agricultura. Le pasa a la automoción. Pues el tiempo dirá, pero tal vez Europa lo que percibe es que ya llega tarde a la carrera, no digo de la altísima, de la nueva tecnología que viene. Y Europa dice, es que ya no sé si tiene sentido, ya he perdido el tren. Tiene sentido que intente alcanzar el tren de la inteligencia artificial cuando China me saca N 1000 cuerpos de distancia y además tiene un entorno que es mucho más, no solo regulatorio, sino también de población y demás, que es mucho más favorable. Eso es lo que una empresa en su planteamiento estratégico es, mira, aquí ha surgido este determinado mercado, yo no lo supe ver, yo seguí en el mío y aquí hay una empresa competidora que está en ese mercado. Voy a intentar competir con esta empresa por ese mercado cuando es que igual ya no tengo nada que hacer. Voy a optar por un nuevo nicho. Esto el tiempo, como nos salga mal a Europa, pues evidentemente será un paso adicional para ir perdiendo cuota, que es lo que nos está pasando en los últimos 20 o 30 años. La economía europea no es más de un 15% de la economía mundial. Pero pensamos que en Europa somos muy, muy poquitos. Estados Unidos y China. Mira, el PIB de China en el año 94 era como el PIB de España. Tenemos el mismo PIB. Bueno, hoy China es 14 veces, ¿no? Creo, 14 veces España. Por lo tanto, también es verdad que tiene muchísima más población y demás, ¿no? Pero bueno, se demuestra que China lo ha hecho bien en los últimos años. China, y fíjate que partía de un punto de una desventaja enorme, De 1949, y el siglo XIX, China se equivocó tecnológicamente. China dijo que rechazó el ferrocarril, que fue la gran innovación del momento. Estados Unidos lo vio muy claro, dice, el ferrocarril va a ser la gran innovación tecnológica y yo me apalanco ahí. Una de las ventajas
¿Por qué luego Estados Unidos fue diferencial? Porque apostó por la innovación tecnológica del momento, el ferrocarril. Sí, sí. Ahora lo ves obvio. La industria energética se desarrolla precisamente, ¿no? La Standard Oil Company lo que tenía era todo el proceso, desde que los traigo, lo transporto en tren y luego creo un gigante que me lo trocean porque era demasiado grande, ¿no? Y ahora lo ves obvio. Por el ferrocarril, claro. Pues China optó, no, este invento del demonio, esto yo no lo quiero, yo no quiero el ferrocarril. Grave error. Eso te lleva al siglo de la humillación, papá, y ellos dicen, en 1949 dicen, no, esto hay que cambiarlo, cambiamos de procedimiento, cambiamos de sistema democrático o de sistema político, que ese es otro debate que aquí se tendría bien interesante, no es una democracia liberal. China, en fin, bueno, son casos, son business case de cómo se han gestionado economías, y la pregunta venía por qué no estamos hablando de los próximos 15 días, sino que efectivamente son grandes macrotendencias y grandes movimientos de economías, de lo que puede ser la economía dentro de 20 o de 30 años, ¿no? David, te voy a pedir alguna lectura, ya que eres un grandísimo lector, devora libros. ¿Algún libro, alguna referencia que a los CFO que nos están siguiendo, que han escuchado el análisis que tú has dibujado, por si vienen más imprevistos o por los que tenemos delante de nosotros, de nuestras narices, pueda ayudar a reflexionar, a incorporar la reflexión a la planificación financiera? Muy bien. Bueno, pues mira, yo, como hemos estado hablando mucho de China y he citado al profesor Claudio Feijóo, es El sueño de China, tecnosocialismo, tecnocapitalismo y socialismo de Estado. ¿Vale? Ese libro es de Claudio Feijóo para entender China. Business case y entender, ¿no? Cómo puedo analizar y cómo se aplican soluciones. Sí, claramente. Y luego el otro, me vas a permitir, y bueno, esto un pequeño homenaje a mi gran maestro, Emilio Ontiveros, Excesos. Es un libro que Emilio escribió en el año 2018. Es decir, lo escribió hace un tiempo ya. Pero lo lees ahora o lo relees ahora, como ha sido mi caso, dices, joder, Emilio, qué acertado, qué bien supiste anticipar, porque es un libro que parece que está escrito ahora, ¿vale? Y por lo tanto yo lo recomendaría. Insisto, aunque esté escrito en el 2018, sirve como lectura de los aspectos que aquí hemos comentado. Así que ese libro, Excesos, de Emilio Ontivero, junto con El sueño de China, de Claudio Feijóo. David Cano, muchísimas gracias por estas recomendaciones de libros para acabar, por repasar en el corto plazo, en el medio, la mirada con luces cortas y la mirada con luces largas que puede aplicar un responsable financiero a su negocio. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por prestar atención. Ha sido muy interesante, desde luego, escuchar a David. Lo es siempre y tenemos pistas, tenemos análisis, tenemos pues ideas de lo que podemos hacer o de cómo podemos realizar mejor nuestra planificación financiera.